especial en esta ocasión en materia penal con su anfitrión, el magistrado José Rogelio Alanís, que nos acompaña desde su vehículo automotor, pero siempre presente, y que en esta ocasión nos habla de un tema muy interesante, que es la proporcionalidad de la pena. Y para ello tenemos el gusto en esta fundación de recibir a un verdadero experto, líder en la materia y un gran ser humano, como es el magistrado Juan José Olvera López, de quien me permitiré leer una breve reseña. El magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Desde hace 34 años ingresó al Poder Judicial de la Federación. Fue secretario de Tribunal Colegiado de Circuito durante 5 años, secretario adjunto y de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años, juez de distrito entre 2000 y 2006, y desde entonces es magistrado de circuito en el primer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Entre enero del 2015 y febrero de 2019 fue titular de la unidad, primero para la implementación y luego para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. En la actualidad, es además profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, el CIDE y desde 2022 profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha publicado una docena de breves artículos, entre ellos los títulos Obesidad en la Justicia y la problemática de las mujeres involucradas en los delitos, perspectivas y reflexiones desde la impartición de justicia. Este es un breve resumen de la extensa carrera del señor magistrado, por lo que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Sea usted bienvenido, magistrado, y al mismo tiempo, magistrado Rogelio Analís, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Estábamos Buenas tardes a todos. en que íbamos a reflexionar sobre. En primer lugar, una disculpa por estar representado de esta manera por el vehículo. Vengo llegando de un viaje internacional muy importante que tuvimos, pero aquí estamos muy felices de tener al magistrado Olvera con nosotros para hablar de ese tema tan importante que es la proporcionalidad de las penas. En la modernidad se racionalizó toda la sociedad, entre ellos principalmente el derecho. Y la dogmática penal lo que hizo fue llevar estos ánimos de racionalidad a todas las esferas del derecho. Y fueron 2 temas los más importantes que se abordaron en esta rama de la cultura jurídica. La primera, la determinación de cuáles eran los delitos o qué conductas o hechos tenían que ser tenidos como tales, de acuerdo con la ley. Y el otro tema que fue menos abordado, o que ha sido menos abordado en la dogmática, pero no por ello menos importante, es el de la proporcionalidad de las penas. Tanto la determinación de qué hechos sean considerados como delitos que afecten a los valores más importantes de una sociedad, como la proporcionalidad de las penas correspondientes, son los temas angulares y basales en los que se sustenta toda la dogmática penal. Sin embargo, no ha tenido ni siquiera en nuestras fechas un desarrollo jurisprudencial ni tampoco dogmático como el que mereciera. Y por estas razones me parece que es muy importante que el magistrado Olvera, que es un gran experto en la materia penal y en esta concretamente de proporcionalidad de las penas, pues esté el día de hoy y nos congratule con su presencia. Por eso no puedo sino dar una gran bienvenida a nuestro muy experto invitado y también una gran bienvenida a este tema tan poco explorado, pero tan importante. Entonces, pues le cedo la palabra, magistrado Olvera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta generosa presentación hacia mi persona y por esta magnífica introducción que hace Rogelio sobre el tema que hoy nos congrega. Solo por razones de orden quisiera saber cuánto tiempo más o menos destinaremos a este tema. El programa dura 1 hora. Tenemos hasta por ahí de las 7:20 para dar oportunidad a preguntas y respuestas. Magnífico. Entonces, magnífico, adelante entonces. Muchas gracias. Mira, como bien lo decías ahorita, Rogelio, me parece que este es un tema angular en el Estado de Derecho, uno de los temas más importantes. Y la verdad es que ha sido muy explorado, pero en la dogmática. Hay centenas de libros que analizan la proporcionalidad de las penas, centenas, decenas al menos en lengua española. Y me parece que ese es muy importante porque nos deja entrever que ha sido bien analizado
pero también destaco, bien analizado desde la dogmática, desde el deber ser, desde la explicación filosófica del origen de las penas y sus propósitos, pero correlativamente ha sido poco seguido a la hora de que se utiliza en la vida real, en la vida actual, por los legisladores a la hora de establecer las penas, para seguir el trabajo de los juzgadores a la hora de aplicarlas y, sobre todo, para observar el trabajo de las instituciones ejecutivas de las penas para evaluar si se está aplicando proporcionalmente, se está ejecutando proporcionalmente una pena. Me parece que hay una relación diametralmente opuesta entre el estudio que se ha dedicado desde el punto de vista de la dogmática al estudio que se está haciendo sobre el uso de esta figura de la aplicación y la proporcionalidad de las penas. Yo a partir de aquí, cuando ustedes me hicieron el favor de invitarme a hacer una reflexión sobre este punto, decidí ya no invertir más tiempo en un enfoque totalmente dogmático, sino mejor enfocarlo desde la aplicación en un caso concreto y de ahí acaso ir hacia la raíz, es decir, a la inversa. Me parece que puede contribuir más y seguramente es de lo que yo mejor podría también sumar a estas reflexiones, porque como juzgador que soy, esa es, digamos, la metodología con la que suelo trabajar y hay expertos extraordinarios en los enfoques opuestos con los que desde luego no quisiera yo aquí competir. Pero empecemos por el tema. A ver, ahorita mismo pongo como ejemplo, porque uno de los casos donde surgió el origen de mi interés por llevarlo a un caso, aterrizarlo a un caso y luego aceptar la invitación a hacer las reflexiones del día de hoy. En un caso como el que estamos viviendo ahorita, Rogelio va en su vehículo, seguramente rumbo a su casa, en un semáforo, se detiene por la luz roja, que así se lo indica, y lo aborda una persona con arma de fuego. Lo baja de su vehículo, lo sube a otro vehículo y en este momento con otra persona que conduce, lo meten en los asientos de atrás, lo someten y le piden que le entregue su cartera, advierten que trae tarjetas de banco y le piden las claves para poder acceder a retirar el dinero de los cajeros. Se resiste un poco, quiero decir, pasan 5 o 10 minutos, en algunos casos se resisten, en algunos otros casos por la emoción del momento no recuerdan las claves, entonces tienen que dejar que pasen unos minutos, media hora, una hora, para que recobre la calma necesaria para poder darle información, para poder retirar el dinero. Finalmente, después de media hora, una hora, las personas que han sometido a Rogelio, por ejemplo, logran retirar de sus cuentas bancarias una cantidad de dinero. Dicen, ay caray, pues está muy bien, ya son las 11:30 de la noche, ya retiramos el límite del día de hoy, pues ¿por qué no nos esperamos otra media hora para que se active el siguiente día y pueda volver a empezar la libertad de retirar otro tanto? Pues nos esperamos media hora, nos vamos en el vehículo, lo paseamos un rato, cuando dan las 12 de la noche volvemos a ir al banco, volvemos a retirar 2, 3 tarjetas y logrado el objetivo de retirar el dinero, lo dejan libre. Es decir, han pasado 2 horas y cuando están en el camino a dejarlo libre, pues los intercepta una patrulla por alguna falta de tránsito, los abordan y se dan cuenta de que tienen a Rogelio ahí sometido, objetivamente privado de la libertad o más coloquialmente dicho, secuestrado. Detienen a las personas que están en el vehículo, el que conduce y el que va al lado de Rogelio, y son presentados ante un ministerio público, detenidos en flagrancia por un delito conocido como privación ilegal de la libertad y técnicamente mejor reconocido como secuestro express. Está clarísimo el hecho, está demostrado, hay flagrancia, hay un testigo presencial y directo, están las constancias de
de los retiros, en fin, está acreditado el hecho y está acreditada la participación de las personas que lo realizaron, las 2 personas detenidas allí. Se llega el momento de que el juez tiene que decidir si los condena o no los condena. La primera decisión es sí hay que condenar, pero ¿por qué delito hay que condenar? El fiscal dice, hay que condenar, yo pido que se les condene por secuestro exprés. Muy bien, y el juez dice, bueno, esta figura de secuestro exprés está establecida de esta manera y la historia que hemos narrado encuadra naturalmente en esa conducta. El juez dice, hay secuestro exprés. El siguiente paso que tiene el juez enfrente que decidir es, muy bien, ¿y qué pena les voy a poner? Ahí el juez tiene que acudir a la legislación. Y la legislación que establece la conducta también establece la sanción. Y dice, para este caso eran más de 2 personas, el pasivo estaba a bordo de un vehículo, hubo violencia. Muy bien, cualquiera de estos componentes es suficiente para la pena que se le vaya a imponer a estas 2 personas es mínimo, pues en este momento, dice el juez en abstracto, de entrada, ya se ganaron mínimo 50 años de prisión y máximo 100. Ese es el siguiente paso. Y el juez dice, bien, ya sé que he decidido que es secuestro exprés. En este caso, tengo que considerar entonces que la pena es de 50 años mínimo y 100 años mínimo, y 100 años máximo. Muy bien, pero ahora, ¿qué sanción en concreto le pongo a cada uno de ellos entre 50 y 100? Ahí empieza, digamos, el siguiente punto. Y el juez toma hace sus reflexiones, analiza las condiciones del caso, analiza la edad de cada uno de ellos, qué hizo cada uno de ellos en la historia, cuánto tiempo duró el secuestro de que fue objeto Rogelio, cuál fue el objeto, cuál fue el monto del dinero obtenido, en fin, y algunas otras variables, la historia personal de cada uno de ellos, de qué manera incidió, en fin. Y el juez llega a la conclusión de que pues a uno de ellos le impone 55 años y al otro también. Pues total, están en condiciones objetivamente más o menos iguales, 55 años de prisión. Impone 55 años de prisión. Este caso pasa a ejecución, llegan con la autoridad de ejecución, la autoridad penitenciaria dice, muy bien, me llegan otras 2 personas, me llega ese expediente, ¿qué hago con ellas? Lo reviso y advierto que pues tengo enfrente a 2 personas que van a enfrentar a partir de ahora 55 años de prisión. Advierto que las reglas de ejecución en este caso significa que para este tipo de delitos no hay alternativas de cumplir con la pena de prisión más que pagando cada día. Es decir, 55 años a partir de ahora que estarán en prisión. No hay forma de otorgar beneficios preliberacionales desde ahora. No hay forma de otorgar una libertad anticipada a medio camino. No hay forma de considerar su buen comportamiento o su trabajo en el día a día en prisión para reducir la pena. No hay forma de una preliberación que en los 20 años más o menos salgan entre semana y vuelvan el fin de semana, o viceversa, que salgan el fin de semana y toda la semana estén internos. En fin, no hay alternativa. Esa es, digamos, el camino desde los hechos hasta la definición de el escenario que tienen enfrente esas 2 personas. E inicia el proceso de cumplir con la pena. Bien, esta historia que aquí he presentado, es una historia que corresponde a un caso frecuente en los tribunales de los que formamos parte. Pero esta historia solo es representativa de los problemas que se presentan en el derecho penal, o más concretamente en un Estado de Derecho, y que nos llevan a las reflexiones originales. Desde el enfoque de una persona que de ordinario vive en una sociedad como la nuestra, que no es experto en derecho y que sin embargo convive con esta problemática, a veces como víctima
a veces como familiar del victimario, y que sin embargo pasa de un momento a otro, de un problema, de una forma de vida, de un estilo de vida específico en libertad, a otro totalmente diferente, a depender de una decisión del Estado que primero pasó por policías, Ministerio Público, jueces y carceleros, que hoy me hacen vivir una vida totalmente diferente de la que yo había previsto para mi futuro, como persona involucrada en un hecho de esta naturaleza, como víctima, como victimario o como familiar de cualquiera de ellos. Como quiera que sea, estamos ante una problemática, digamos, por lo demás, tristemente, cada día más ordinaria. Y nos concentramos en este punto porque precisamente a partir de reconocer que tenemos enfrente una sanción de 55 años de prisión a cualquier persona medianamente racional, le viene inevitablemente la siguiente reflexión. No es demasiado 55 años tener encerrada a una persona por haber sometido a otra por más o menos 2 horas para quitarle 20, 30 mil pesos. Híjole, pues el patrimonio es muy importante. 20, 30 mil pesos no cualquiera lo tiene, sin duda, no es cualquier cantidad. Pero no dejan de ser solo 20 o 30 mil pesos, ¿no? Es decir, por muy importante que sea, no deja de ser solo dinero. En cambio, la sanción es la privación de libertad por 55 años. Bueno, pero también privaron de la libertad a otra persona. Y eso es muy grave, definitivamente es muy grave. Pero solo fueron 2 horas. Bueno, solo fueron 2 horas, pero pudieron haber pasado muchas cosas. Sí, pero no pasaron. ¿Pero en qué estás pensando? Pues pueden haberlo matado, pero no lo mataron. Porque lo hubieran matado, estaríamos dando otra historia. Lo cierto es que aquí está felizmente otra vez en libertad a esa persona que habían secuestrado. Pero imagínate toda la zozobra que vivió, todo lo que pasó por su mente, todo el daño psicológico que le hizo a esa persona estar sometida por 2 horas de esa manera. Es definitivamente muy grave. Nadie cuestiona la gravedad de esa conducta. Pero a cambio, 55 años de prisión. Esa es una primera reflexión necesaria en este tipo de casos. Para cualquier persona medianamente razonable, le resulta una pena altísima. Y me parece que tienen razón. Esa es una primera cuestión. La siguiente cuestión es, híjole, pero supongamos que se la merecen, ¿no? ¿Cuál es la expectativa para estas personas que están enfrentando 55 años de prisión? ¿Cuál es la expectativa? Pues en términos objetivos, la expectativa es que el resto de su vida la van a pasar en prisión. Así de simple. ¿Por qué? Miren, tomamos en cuenta algunos datos. De acuerdo con datos del INEGI para México 2023, que fue cuando se nos presentó un caso de esta naturaleza y hicimos esa consulta, desde 2023, la expectativa de vida en México para los hombres ahorita es de 72 años. Para las mujeres es de 68. Si sumamos la edad mínima que debe tener una persona para ser responsable penalmente, para que se le pueda imponer esta pena, que son 18 años, más 55 que se menciona en este caso, estamos hablando en términos reales de que pues estamos hablando de 73 años. O sea que en términos reales, una persona que comete un delito de secuestro express en términos reales, en abstracto, desde que lo comete en automático estaría condenado a pasar el resto de su vida en prisión. En el caso concreto donde surgió esta historia,
es el imputado tenía 34 años. Pensemos entonces que en su caso, 34 más 55, 89 años, entonces la expectativa de vida para él es que el resto estará en prisión. Pero tomemos en cuenta el promedio de las personas que enfrentan este delito y también tenemos el dato de que es de 26 años. En términos reales también, una persona, todas las personas condenadas por secuestro express, aún poniéndole la pena mínima, que serían 50 años, estarían condenadas a pasar el resto de su vida en prisión. Estas reflexiones que se hacen en abstracto las hemos llevado a algunos casos que hemos tenido en el tribunal, al menos ya 5 casos, y en todos ellos la combinación de la edad de la persona que enfrenta esta sanción y la pena mínima, que son 50 años, todas con la expectativa de vida general, llegamos a la conclusión de que esas penas se convierten en penas vitalicias, el resto de su vida en prisión por la combinación de reglas que se presentan aquí. No hay forma de que se condone, se adelante, se suprima el monto total de la pena. Se tiene que pagar completita conforme a las reglas que hoy están vigentes. También podría pensarse, bueno, lo que pasa es que esa es la expectativa de vida de ahorita, pero pues la expectativa de vida promedio va creciendo. No, 72 años no eran los mismos como expectativa de vida hace 20 años. Entonces asumamos que en 20 años quizá la expectativa de vida se vaya a 80 años, por ejemplo, o ahorita ya ande rondando los 80 años. Diríamos sí, pero también hay estudios del propio INEGI y otros estudios más especializados que establecen que las personas en prisión no pasan en promedio, claro está, de los 55, 60 años. Quiero decir que en términos reales hay alrededor de 3 a 15 años menos de expectativa de vida de una persona que se encuentra en prisión. En general, cualquiera que, claro, menor a esta, cualquiera que haya sido de la edad en la que haya ingresado. Es decir, la suma de variables que se presentan en torno de esta problemática nos llevan a la conclusión de que en los casos como en el delito de secuestro express, aun cuando se impone la pena mínima, estamos frente a una pena que materialmente hablando es una pena vitalicia, una cadena perpetua, por decirlo de otra manera. Ya sé que formalmente hablando no podríamos sostener esta idea, es decir, desde la dogmática del derecho penal. Pero justamente la reflexión de hoy es compartirles lo que de antemano ya estamos haciendo en mi tribunal a través de 5 casos que ya tenemos reunidos desde marzo del año 23 hasta ahora, en los que hemos venido sosteniendo que haciendo un análisis desde este enfoque, más allá de las aceptables imprecisiones técnicas sobre el manejo dogmático de los conceptos como de pena vitalicia o cadena perpetua, en términos reales, en términos de un enfoque de derechos humanos, sin duda estamos ante una pena que estas personas enfrentarán el resto de su vida. Y esto es lo que nos lleva precisamente a la reflexión de qué hacemos con una historia de este tipo en un tribunal de amparo, que es un tribunal de derechos, reconociendo que en principio, como lo hemos dicho, el caso se mueve dentro de los límites legales, es decir, en esta historia, en términos reales, todos los agentes del Estado que intervienen en la construcción de esta historia han hecho su parte, en principio, cumpliendo con los estándares legales, por decirlo de alguna manera. Es decir, la reflexión viene atrás pues aquí parece que todos hicieron lo correcto. Todos pusieron su parte.
El juez incluso fue, en términos reales, generoso por moverse dentro de las penas mínimas. Pudo irse en este extremo de 50 a 100 años, pudo irse a los 60, 70, 80 años, y de entrada, en principio, estaría dentro de los márgenes que el propio legislador le establece. Todos hicieron lo correcto y objetivamente tenemos un caso en el que pues se han respetado los derechos de la persona que enfrenta esta condena y que viene pidiendo amparo. Bien, visto así, digamos de manera, en una aproximación general, diríamos, todo está bien. Y en términos reales debo decir todavía lo siguiente. Y en general, en estos casos se suele decir que todo está bien, es decir, que esta condena ha sido respetuosa de los derechos humanos de las personas que han realizado este delito. Y lo digo así porque, pues, esta historia que estoy narrando no es novedosa. La pena que estoy diciendo ahorita de este delito en particular, pues sí tiene apenas 10 años de vida esa pena. Es una reforma de 2014. Pero tampoco se trata de un delito de una alta pena, es decir, excepcional. Hay muchos delitos con penas muy altas y no de los últimos 10 años para acá, sino de décadas atrás. De modo que hoy el derecho penal en general está teñido de penas muy altas y la problemática que estoy poniendo aquí sobre la mesa solo es una problemática que se encuentra en el extremo, no por excepcional, sino por ser más clara de lo que quiero transmitir. Y también debo decirlo que la apreciación general de que este caso se mueve dentro de los límites correctos, también lo digo respetando la prevalencia de los criterios que así lo han sostenido. En el tribunal de mi adscripción, pues es claro que estos tipos de asuntos no son los primeros que llegan, pues han llegado durante mucho tiempo, solo que en los últimos años, justamente al enfocar el tema desde este lado, advertimos pues que quizá por una falta de reflexión a fondo de esta problemática y también no refugiados en la ortodoxia de la dogmática penal, empezamos a advertir que quizá las cosas así presentadas, que a primera vista parecen encuadrar bien, tienen un ángulo de desajuste y que es el que quiero tratar. A ver, ¿cuál es este ángulo? A ver, empecemos bueno, preciso el ángulo y luego trato de explicarlo. El ángulo de desajuste que encontramos es que en este caso de secuestro express, y no digo que solo en este caso, sino digo en este caso porque es el caso que tenemos y sobre el que nos hemos pronunciado. De modo que todo lo que diga aquí no lo hago de manera exclusiva y excluyente de otros casos, sino lo digo de manera ejemplificativa, que cualquier otra persona que siga esta reflexión lo quiera extender a otros casos, lo puede hacer, solo que como juzgador me atrevo a decir que lo es de lo que hemos hecho en este caso en concreto. El legislador decidió que para este caso la pena que debía imponerse, pues por muchas razones, por ser un delito que está de moda, por ser un delito que afecta a la libertad, a la integridad y que pone en riesgo la vida y otros muchos valores, debe ser altamente sancionado. Y por muchas otras razones que pudieron haberse externado, pero el legislador decidió que en este caso la pena mínima son 50 años de prisión y la pena máxima son 100 años de prisión. Ahí es donde está el punto que merece análisis. Y la pregunta obligada es, aunque estas sean las razones que el legislador tuvo enfrente, la primera cuestión es, ¿esas razones son válidas? Y la segunda reflexión es, ¿el legislador puede hacer ese tipo de reflexiones libremente? ¿O por ser el legislador no tiene límites que respetar? Porque de ser así,
pues hoy hablamos para este caso de 50 a 100 años de prisión, pero podemos hablar de otros como ya los hay, que van de 70 a 140 y al rato, ¿por qué no decir de 200 a 300 años de prisión? ¿No? ¿Qué impediría si el legislador no tuviera límites? Dirían ustedes, ¿pero a qué legislador se le va a ocurrir hablar de penas de 100 a 200 años de prisión? Bueno, les digo que hay algunas un poquito superiores a esta. Es decir, ¿a quién se le ocurriría pensar que de mínimo de 70 a 140 años de prisión? Ya hay algunos que se les ha ocurrido. Pero bueno, la pregunta es, ¿dónde está el límite para el legislador a la hora de establecer los referentes de penas? Y me parece que ahí está el punto de desajuste de esta historia. ¿Por qué? A ver, empecemos ahora sí por el principio que ya de alguna manera Rogelio había establecido. Primero, en un Estado de Derecho, se ha establecido como premisa que, pues, en la división de poderes, alguien se encarga de establecer, pues, las reglas del juego social, que suele ser el legislador en el Estado de Derecho. Alguien más se encarga de velar por su cumplimiento, que cuando hay disputas sobre ellas debe resolverlas, que son los jueces. Y finalmente, alguien más se debe encargar de ejecutar esas reglas, directamente del legislador o provenientes de las disputas resueltas por los jueces. En esta división de poderes, alguien legisla, alguien juzga y alguien ejecuta. Pues bien, para esta división de poderes hay una serie de principios y dentro de esta serie de principios, para centrarnos en el nuestro, tenemos que para el caso de las reglas de contenido penal, deben seguirse básicamente en un Estado de Derecho, digamos, ya no digamos moderno, sino en un Estado de Derecho básico, porque así nació el Estado de Derecho con estas reglas, que se han venido afinando, pero que hoy quizá por ese afán de seguirlas afinando, quizás se perdieron las bases. Vayamos entonces a las bases. Paso número 1 dentro de estas reglas. Primera regla, sancionar solo penalmente aquellas conductas que en verdad dañen bienes relevantes para las personas o para la colectividad. Es una regla de principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden sancionar las conductas de las personas dentro de un grupo social de muchas maneras o con muchas consecuencias o a través de muchas vías. Por ejemplo, se pueden establecer sanciones administrativas, sanciones civiles, sanciones laborales y sanciones penales. Bueno, dejemos para el derecho penal solamente aquellas conductas que dañen los bienes más relevantes para las personas y para el grupo social. Escojamos cuáles son los valores más importantes de este grupo social aquí y ahora. Bueno, son estos bienes los más relevantes. Bueno, agarremos ese grupo de bienes relevantes y establezcamos que para cuando se vulneren esos bienes de las personas o del colectivo, para esos habrá sanción penal, pero solo para esos, los más relevantes. Esa es, digamos, la primera limitante. Para lo demás hay otras vías de sanción. Paso número 2. Ya que estamos en el terreno del derecho penal, tenemos que elegir la sanción más benigna posible dentro de todas aquellas que tengan la misma eficacia. Es decir, si yo tengo muchas formas de sancionar y más de una tiene la eficacia de la sanción, es decir, que disuada, que evite la reiteración, que logre la reinserción, entonces voy a elegir la menos grave. En un Estado de Derecho,
dos premisas son fundamentales. Primero, el bien mismo de la persona y el segundo, el bien mismo de la colectividad. Y no puedes tú empezar por sancionar a la persona sin velar por la persona misma. Y esto significa que si tengo dos alternativas de sancionarlo y las dos son igualmente eficaces, pues escojo la que sea menos grave. Y esto nos lleva al punto de decir que entonces la pena de prisión será el último recurso dentro de este tipo de sanciones. Y digo que el último recurso porque la reflexión siguiente es, entonces, ¿mi límite será privar de libertad? No puedo establecer sanciones como la pena de muerte, no puedo establecer sanciones como la mutilación, no puedo establecer ese tipo de sanciones que sin duda, la historia nos ha demostrado que son más eficaces. No, no puedo. Pero ¿cómo si son más eficaces? Sí, pero no es eficacia sin límites, es eficacia dentro del Estado de Derecho. Y el Estado mexicano se constituyó como Estado de Derecho hace 200 años y con estas reglas ha decidido jugar. La tentación de recurrir a la pena de muerte se quedó, digamos, la tentación de recurrir a la mutilación, por ejemplo, se quedó fuera de las reglas del juego desde 1857. La Constitución de 1857 dijo, se pueden establecer estas sanciones hasta la libertad y la privación de la vida todavía, pero no la mutilación. Es un Estado liberal el mexicano y establezcamos cuáles penas no son aceptables en el Estado mexicano. Pero la pena de muerte sí se podía utilizar y siguió vigente hasta 2004-2005 quiero decir, hasta hace más o menos 20 años estuvo en la Constitución, aunque no en uso al menos en los últimos 50 años. Pero quiere decir que primero se excluyó la mutilación y luego la pena de muerte. Pero una realidad ahorita, 2024, es que el legislador dispone de los medios, las sanciones más eficaces, y dentro de las más eficaces puede llegar hasta la privación de la libertad como último recurso. Entonces debe elegir la menos grave, ¿no? Dentro de las igualmente eficaces. Ese es, digamos, el siguiente paso. Y el tercer paso es que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el legislador primero va a decidir qué es materia de derecho penal. Segundo, va a decir dentro de las penas disponibles cuál es la más eficaz y a la vez la menos grave para la persona que se va a sancionar, siendo eficaz. Y tercero, una vez que establecí cuál es la pena más eficaz dentro de las aceptables en este Estado de Derecho, voy a establecer la que sea proporcional. ¿Proporcional a qué? Pues proporcional al delito que cometiste y al bien jurídico que protege ese delito. Bien, ¿qué significa esta idea de proporcionalidad? Significa lo que la sabiduría popular, reconoce. Según el sapo es la pedrada. Según la falla que hayas cometido será la sanción. Según la gravedad de la falta será el tipo de sanción. Y esta idea de proporcionalidad es por la que debe gobernarse todo el que participe en la pena, que son en primer paso el legislador a establecer la pena, el juzgador al aplicarla, al establecerla, a individualizarla al caso concreto, y el ejecutivo al ejecutarla. Todos deben respetar este principio de proporcionalidad. ¿Significa entonces que el legislador no puede imponer cualquier pena? No, no puede imponer cualquier pena.
El legislador tiene límites constitucionales. Bien, dentro de las que sí puede imponer cualquier pena para cualquier delito. En principio sí, pero debe procurar que sea la más eficaz para el caso concreto y dentro de las eficaces, la menos gravosa. Y cuando ha decidido imponer una pena, en el caso de la prisión, no puede imponer como pena el tiempo que sea, definitivamente no. ¿Cómo que no puede el legislador? No puede. Hay un principio de proporcionalidad que está en la Constitución y que lo obliga a moverse dentro de un par de parámetros. ¿Cuáles son? Que se corresponda con el delito y a su vez con el bien jurídico afectado por ese delito. Ah, caray, esto quiere decir que en función de el bien protegido por el delito se pueden establecer unas penas y que a partir de allí, dependiendo de la importancia del bien protegido por el delito, las penas van a ser mayores y entre menos importante sea el bien protegido por ese otro delito va a ser menor la pena, si eso significa. A ver, quiero entenderlo de otra manera. Quiero decir que se trata de un delito que, por ejemplo, afecte el patrimonio, merece una pena. Pero si afecta la integridad, merece otra pena, pero sea mayor. Pero si afecta la libertad, merece otra pena mayor. Y si afecta la vida, merece otra pena mayor, es decir, un homicidio. Sí, eso quiere decir proporcionalidad y eso quiere decir proporcionalidad gobernada por el bien jurídico protegido. Pero eso se me está ocurriendo a mí ahorita. Bueno, no se me está ocurriendo a mí. Esto dice la dogmática, pero también lo dice la Constitución y lo dicen todas las leyes. Completamente la Constitución nuestra lo reconoce en 2014 cuando estableció la pena para el delito de privación ilegal de libertad. Es una premisa fundamental. Entonces quiere decir que los delitos que afecten a la libertad pueden tener una pena de prisión muy alta, pero no puede ser superior a aquellos que afectan a la vida. Sí, eso quiere decir esta idea de regir las penas a partir del límite de la relación con el bien jurídico afectado. Sí, eso quiere decir. Pero es que así no están en la vida real los delitos, no están ordenados de esa manera. Y también eso es cierto. Entonces, quiere decir que las penas que tienen, los delitos que tienen penas, los delitos que están relacionados con la libertad, como el secuestro exprés, deben tener penas menores a los delitos relacionados con la vida, como el homicidio. Pues sí, en principio eso quiere decir. Pero así no están los códigos. Bueno, eso es lo que tenemos que revisar, si esas legislaciones son constitucionales o no. En concreto, para ir cerrando, lo que quiero decir aquí, que en este caso que tuvimos enfrente, fue que advertimos lo que es evidente por lo demás. ¿Qué advertimos? Que a la quejoso se le condenó por el delito de secuestro exprés. El juez consideró imponer la pena mínima, ¿no? 50 años de prisión. El imputado tiene 34 años el día de los hechos, el día que fue detenido. Entonces, en términos reales, como las reglas establecen que no tiene ninguna posibilidad de compurgar esa pena de otra manera más que estando en prisión, la expectativa de vida para él es que hasta el último de sus días estará en prisión. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión: ¿y qué hubiera pasado si en lugar de haber secuestrado a esta persona por un par de horas, lo hubiera secuestrado por 2 o 3 días, no express, sino ordinario? Y en lugar de retirar en el cajero, lo hubiera llamado a su esposa por 3, 4 o 5 días después, y en lugar de 30,000 pesos hubiera pedido 1,000,000 de pesos. Ah, es que eso ya no es secuestro express. Sí, ya lo sé, eso es un secuestro ordinario. ¿Y cuál es la pena? Es menor.
¿Cómo que es menor? Sí, es menor. Pero, ¿qué explica esto? Pues explica quizá que la reforma para ir implementando las penas perdió de foco este principio y llegó a este escenario que por lo demás parece inaceptable. O sea, quiere decir que es menos grave un secuestro normal que un secuestro express. Es correcto. ¿Quiere decir que si lo hubieran matado, la pena sería menor? Sí. Si solo hubieran llegado y le hubieran jalado el gatillo, lo matan, le quitan la cartera y se la llevan y retiran el dinero, ¿sería menos grave? Sí. ¿La pena hubiera sido menos? Sí. ¿Quiere decir que en términos reales, para estas personas, mejor lo hubieran matado? Sí. Es decir, el Estado de Derecho está generando una situación en la que es más grave privar la libertad solo por unos momentos los necesarios para, por ejemplo, robarlo. Sí, eso es lo que está generando este Estado de Derecho. Y pese a eso, ¿están validándose las condenas? Me parece que en general sí, porque precisamente en el caso que tenemos, decidimos que definitivamente esta sentencia es violatoria de los derechos fundamentales, entre otros, y centralmente el de proporcionalidad. También el de reinserción social y otros que por razones de tiempo no me quiero desviar, pero que también están involucrados. Y por último, para cerrar, que no es menos importante, pero entonces, ¿qué hacemos? Si la sentencia de condena lo está condenando dentro de la regla específica, es decir, en principio el juzgador no cometió ningún desacierto, se dio su proceder conforme a lo que establece la ley, ¿sí? ¿Y qué le vas a reprochar al juzgador que lo condenó conforme a la ley? Haber aplicado una ley que es inconstitucional. Eso es lo que se le va a reprochar. Y entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Fue juzgado de manera contraria a la ley? Sí. ¿Entonces se le va a poner en libertad? No, no se le va a poner en libertad. ¿Pero qué no es lo ordinario? Eso es lo ordinario. Sin embargo, tampoco en este tiempo de derechos, tampoco hay que buscar la puerta fácil e inmediata. Hay que buscar una puerta en la que se logre la conjugación del respeto de los derechos de una persona que fue víctima de esta historia, pero también de quien fue el victimario. Sí sancionarlo, pero dentro de los márgenes de un Estado de Derecho. ¿Y cómo se logra eso? No es fácil, porque la ortodoxia del derecho penal e incluso del amparo nos dice que aquí no hay más que dos sopas. O se dice que está bien la sentencia de condena, o se dice que está mal, pero por este vicio, entonces se cae la condena. Y sí, dentro de la ortodoxia me parece que esas serían las dos alternativas. Sin embargo, me parece que también metiendo como un ingrediente relevante los derechos de la víctima, decimos, necesitamos crear un tercer camino. ¿Y cuál es el tercer camino? Es el siguiente. A ver, ¿en qué momento esta ley entró en el camino de la inconstitucionalidad? Bueno, en el momento en que se salió de los parámetros de la proporcionalidad. ¿Y cuándo fue eso? Fue en 2014, cuando tenía una pena anterior que quedaba encuadrada dentro de los límites de la proporcionalidad. ¿Y vamos a revivir una norma pasada para un caso futuro? ¿No rompe esto con todos los estándares establecidos de la vigencia de las normas? Sí, definitivamente sí se sale de esos estándares, pero es necesario encontrar un camino en el que se haga justicia para el que enfrenta la prisión, el que enfrenta la condena y la prisión, pero no se convierta necesariamente en correlativa injusticia de quien sufrió el delito. Tenemos que encontrar un punto en donde se logre justicia para ambos. Y si es necesario habilitar un mecanismo nuevo, que en principio y visto fuera de contexto y sin estas variables pudiera parecer indebido, considerando estas variables, resulta necesariamente, a nuestro parecer, la mejor solución
y metido justamente en este nuevo diseño una solución que nos parece debida. Y decidimos entonces, en esta historia, anular esa condena, no establecer que no hubo privación de libertad, sí la hubo. No establecer que no es responsable, sí lo es. Establecer que la pena que le debe corresponder es a la de este delito que estaba vigente cuando estaba entre los parámetros. ¿Cuándo estaba? Antes de la reforma de 2014. Entonces, que le impongan esa pena. Y esa fue la forma de conceder el amparo en este caso. Esa fue la forma de remediar estos desajustes que se encontraron en esta historia. La reflexión inevitable es, híjole, para remediar un posible problema que ustedes ven, están quizá incurriendo en otro problema, como es el de aplicar una sanción que no estaba prevista. Es posible que así se vea. Es posible que pueda ser cuestionable la solución, pero desde luego, considerando que es una solución que logra respetar los derechos de las personas involucradas. Y teniendo en cuenta una cosa, históricamente las reglas del derecho penal se han pensado que deben respetar en los extremos a un acusador que es el Estado y un acusado que es un particular. Así se han diseñado las reglas del derecho penal históricamente, porque históricamente solo había estas dos partes en conflicto. Pero desde la reforma del año 2000, que luego fue reiterada y desarrollada en la reforma de 2008, la víctima pasó a ser un protagonista del derecho penal, es decir, ya no solo ser sujeto pasivo y fuente de prueba, sino también sujeto de derechos en igual jerarquía que los derechos del imputado. De modo que toda regla, toda decisión judicial, toda ejecución de decisión judicial o de reglas que se emite en el derecho penal debe tener presente y construirse a partir de esta nueva ecuación. Nueva ecuación que es de 2000 para acá. Y esto pasa porque cada vez que pasemos a revisión las reglas en general o las decisiones judiciales a revisión del estándar de constitucionalidad, debemos de tener presente precisamente este nuevo rediseño de las personas involucradas en un conflicto penal. Por ese motivo es que, desde luego, la solución es inevitablemente no ortodoxa y pasa porque pudiera de entrada parecer un poco atípico. Dirán, no es un poco atípico, es totalmente atípica la solución que estamos tomando. Y para concluir, debo decir que esta historia que he platicado empezó siendo una historia disidente en mi tribunal de su servidor. Es decir, yo cuando tomé, digamos, como nos pasa todos los días, cuando tomé conciencia de esta problemática como juzgador, fue en 2021, lo puse a consideración de mis compañeros, honorables, respetables, juiciosos, serios, y la primera reacción fue, no la acompañamos, suena interesante, ahí están los registros de las sesiones donde ocurrió esto. Fue en mayo de 2021, a través del amparo directo 95 del año 2020 del primer tribunal colegiado en materia de primer circuito, donde está la sentencia que niega el amparo con un voto particular que refleja más o menos lo que aquí he dicho. Cuando el asunto se volvió en esa ocasión yo no era ponente, yo me opuse a una propuesta de negativa con estas ideas. En un siguiente caso, en donde yo ya fui ponente, que pude presentar de cero la propuesta, otro de mis compañeros me acompañó en esta postura y finalmente desde marzo del año 2023 hemos tenido ya 4 casos en los que hemos reiterado este criterio por mayoría, lo cual tiene algunas implicaciones que formalmente, aunque ya son 4 casos y pudiéramos hacer tesis, se trataría todavía de una cuestión muy limitada porque no hay unanimidad en el criterio. Formalmente hablando, no sería útil para formar jurisprudencia obligatoria en ningún momento.
Y por otro lado, pues también estaría sujeto a la revisión de la Suprema Corte porque es un estudio de constitucionalidad. Pero aunque ya tenemos uno de los casos, ya fuimos recurridos ante la Corte, no se ha decidido si esta forma de proceder es correcta o no. Debo también decir que en este inter, la Corte hizo un estudio semejante a propósito de proporcionalidad y desde un enfoque diferente y dijo que cumplía con los estándares de proporcionalidad, pero aclaro, fue un caso también aislado. Quiero decir con esto que se trata de un precedente de la Corte que puede orientarnos, pero no nos obligaba y por lo tanto no nos limitaba a tomar este camino que hemos decidido tomar. Como quiera que sea, quiero concluir diciendo que he decidido hablar de este tema porque es un tema muy delicado, que ciertamente es un caso también muy delicado, que de mucha relevancia social, pero que desde luego tomarlo solo como de referencia puede ser útil para abrir el espacio de reflexión sobre la proporcionalidad de las penas para todos los delitos. Porque si pasamos al tamiz de la proporcionalidad de las penas para todos los delitos, desde este enfoque vamos a encontrar muchos desajustes y ordinariamente los desajustes son de penas altas en relación con los bienes jurídicos protegidos. Me parece que en las últimas décadas esta carrera desenfrenada por el incremento de las penas ha entrado en el terreno peligroso de la falta de proporcionalidad y que si lo vemos con seriedad podemos encontrarnos con que quizá en esta legítima pretensión social de sumar todos por la seguridad de este país, nos puede estar llevando a hacerlo al margen de o en contra de las reglas del Estado de Derecho en el que todos, creo, queremos vivir. Este es mi comentario. Muchas gracias. Excelente exposición, Juan José. Es un tema sin duda muy interesante. Yo, para poner un granito de arena, debo decir que hacíamos exactamente lo mismo que tú, precisamente en 2021, cuando yo llegué de magistrado. Ya había algunos criterios del cuarto tribunal en ese sentido, y yo estaba de acuerdo. Y aplicábamos también la reviviscencia. Decíamos, es inconstitucional esta pena, pero revivimos la pena anterior. Hay criterios de la Corte al respecto de esa reviviscencia en acciones de inconstitucionalidad. Todo era muy feliz, pero a nosotros sí nos han resuelto ya de todos los casos que hemos hecho, que es de prácticamente ya todas las fracciones del artículo 9 y 10, y pues nos las han revocado. Esto fue en 2022, y aunque efectivamente, como bien dices, no son criterios obligatorios los de la Corte, nosotros creemos que por doble deferencia. La primera, porque ya nos resolvieron casos nuestros y nos lo han revocado. Y el segundo, por la deferencia general que se debe tener a la Corte, que pues ya hemos aplicado tal como está la ley. Pero debo insistir en que, en mi opinión, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Lamento nada más que el túnel que acabo de pasar me haya privado de 15 minutos de tu exposición para alimentar más las razones de esta postura que compartimos. Y creo que también sería importante agregar, precisamente en estos momentos tan turbulentos que estamos viviendo, qué es lo que queremos como sociedad y como Estado. Una sociedad y un Estado regidos por la racionalidad, que uno de sus aspectos es la proporcionalidad, la certeza, la seguridad y resolver los casos y conforme a justicia, entendida esta como una virtud y por tanto como algo que debe ser sometido a la razón, o vamos a resolver con base en las emociones, en base a los impactos que en un momento dado un determinado evento nos pueden llegar a generar, porque estos casos que has mencionado, pues yo creo que a todo mundo nos causa indignación, nos causa molestia, nos causa enojo, pero vamos a resolver con base en eso, vamos a resolver con base en juzgadores que apelen a esas emociones de la gente, o vamos a resolver, tal vez no de manera muy popular, pero sí de manera muy racional y justa. Y me parece que para esto último, que es lo que yo comparto contigo, pues requerimos jueces profesionales, preparados y con carrera judicial. Sí, Rogelio, así es. Mira,
Primero, nosotros estamos al tanto de que en paralelo estaba ocurriendo estos criterios del cuarto tribunal y la Corte, y que la Corte le revocó. Incluso traían por ahí un criterio, una tesis que abandonaron luego debido a la revocación en esta idea. Pero precisamente revisando las razones de la Corte, advertimos que en realidad el tema era desde el enfoque que le estaban dando en el cuarto tribunal. Es decir, primero yo en voto particular. Y por ahí nos fuimos por el tema de, es que están prohibidas las penas inusitadas. Y claro, si uno dice, bueno, ¿y qué es inusitado? Revisando la esencia de este concepto constitucional, es todo aquello que no traspase, digamos, al objeto mismo por el que se impone. Si por un lado la idea es sancionar y por otro lado es permitir la reinserción después de sancionado, es claro que si solo tomas en cuenta sancionar, pero no el objeto de reinsertar, es claro que una persona que tiene 40 años de vida, ya cuando comete el delito le impone 50, es claro que esa pena de 50 años, ¿no? Puede sí sancionar eficaz y ejemplarmente, pero esa sanción ya choca con el propósito de reinsertar. Es claro que entonces se convierte en inusitada. Y la Corte, desde este enfoque, no se había pronunciado en los casos de ustedes. Hoy, en el caso nuestro, en los casos nuestros, no ha habido pronunciamiento en contra. Esa es una. Y la otra es que la Corte también estableció en un criterio aislado, por cierto, y por fortuna de esta reflexión y de este criterio, es que dijo, sí, pero la proporcionalidad es ordinal y no cardinal. ¿Qué significa esto? Bueno, que para buscar proporcionalidad debe tomarse en cuenta cada tipo de bienes jurídicos afectados. Es decir, si se trata de homicidio, sí tiene que haber un orden lógico de pena menor a pena mayor según la gravedad, pero de los homicidios entre sí. No comparar peras con manzanas, dice ese criterio de la Corte. No comparar penas de homicidios con penas de robo, con penas de privación de la libertad. Eso dice la Corte. Y nosotros decimos aquí en esta resolución, no, es que exactamente es lo opuesto de acuerdo con no solo la doctrina de la proporcionalidad, sino la incorporación de este concepto en el año 2008 al sistema jurídico mexicano. Porque curiosamente la idea de proporcionalidad que se ha aplicado históricamente no tenía asiento constitucional en México sino hasta la reforma de 2008. Y cuando se introdujo, expresamente el constituyente dijo, a ver, la idea de proporcionalidad, la introducción de este concepto de proporcionalidad, dice que debe buscarse armonía entre las sanciones de los diferentes delitos. Lo leo textual porque parecería difícil entender, pero es tan obvio y además está dicho por el constituyente que es difícil evadirlo o es incluso incorrecto ignorarlo, ¿no? Dice, se deberá atender, entre otros elementos, al resto del sistema de sanciones, de modo que a una conducta que dañe un bien jurídico de menor importancia, no se le aplique una sanción que supere a la que se le aplique a una conducta que sanciona un bien jurídico de mayor importancia. Eso es proporcionalidad cardinal entre diferentes bienes jurídicos. Lo manda la Constitución en 2008 y en un criterio aislado la Corte dice, no, solo proporcionalidad cardinal. Y es ahí donde decimos como tribunal que enfrentamos un escenario donde no tenemos jurisprudencia vinculante, decimos, honremos la Constitución y establezcamos si este caso viola o no, este caso de secuestro express viola o no el principio de proporcionalidad. Me parece por lo que dices, Rogelio, que en efecto ha habido intentos que la Corte misma les ha puesto límite, pero creo que como en el ejercicio del derecho, que es
de alta especialidad técnica y no política, desde luego que como un buen cirujano de alta especialidad en un quirófano, el éxito de una buena operación depende precisamente del uso adecuado de las herramientas, el uso adecuado de las técnicas y la expertise para reaccionar frente a cada caso concreto. Y aquí me parece que lo que tenemos enfrente es un escenario sobre el que la Corte no se ha pronunciado desde estos enfoques, o al menos no se ha pronunciado vinculantemente. Quiero decir, no ha establecido un criterio que nos impida seguir explorando en este camino. Por eso es que creo que vale la pena intentarlo. Pues, ¿qué te puedo decir? Excelente exposición. No, por el formato no alcanzo a ver si hay alguna pregunta del público. No sé si César me podría Sí, nos pueden apoyar auxiliar con ese Sí, punto. sí. Muchísimas gracias a ambos. Hay dos preguntas. Nos pregunta nuestra querida doctora Éter Luján Meriza Madera que si la condena debe ser humanamente aplicable. Y también nos menciona inversamente proporcional, pero eso creo que necesitamos un poco más de contexto para entender su comentario. Pero entonces nos quedaremos con una pregunta que dice, ¿la condena debe ser humanamente aplicable? Híjole, creo que a lo mejor también la pregunta ocuparía un poco de contexto que se entiende por humanamente aplicable, ¿no? Creo que se refiere a estas penas que van de 300, 400, 200 sí, años. Sí, bueno, creo que en todo caso vale la pena una precisión, ¿no? Cuando se habla de estas penas que no deben ser inusitadas, ¿no? Estas penas que deben cumplir con el principio de sí sancionar, pero debe cumplir entre otros propósitos el de permitir la reinserción social del sancionado, pasa por asumir que esa pena tenga como posibilidad que la persona se reincorpore al grupo social después de cumplir la pena. Si la pena misma es tan larga que por cumplirla no le sobrará vida para volver a la sociedad, ya es inusitada. Entonces quiere decir que si una persona comete 10 delitos y la suma son 300 años, ¿estamos ante una pena inusitada? No, porque es por cada historia. Ya si la persona, en ejercicio de su libre albedrío en este grupo social, comete otra conducta que merece sanción, entonces se aplica la sanción por esa otra historia, y si la suma de esas sanciones, producto de diferentes hechos, se ubica en ese supuesto, ya no se ve protegida por estos principios, porque estos principios son aplicables a su comportamiento en una historia determinada, no a su reincidencia. Sí, que pasa mucho, es que yo tengo 300 años, ¿y cómo llegamos a esos 300 años? Bueno, es que pasó esto y esto y esto. Bueno, revisamos historia por historia. Tampoco se hace el enfoque desde en cualquier escenario tenemos que tener un margen siquiera para reinserción, porque este escenario se ocasionó a partir de haber cometido una sanción, que el Estado de Derecho te brinda la oportunidad, así sea marginal, de algún día volver al grupo social, y tú, aún con esa libertad de por medio, decidiste apartarte de las reglas sociales y que te ubicaron en una sanción de semejante naturaleza, y ahí sí ya no alcanza estos principios constitucionales. Muchísimas gracias, magistrado, por su respuesta. Si me permite hacerle unas preguntas a mí también. Por favor. Primero, usted mencionó un asunto en el que su postura fue un voto particular y nos dio el número, y después nos comentó que hubo uno y al que siguieron otros 4 en el que ya se ha resuelto de manera mayoritaria. ¿Nos podría compartir los números para que nuestro público lo pueda consultar? Y nosotros también. Claro, con mucho gusto. Sería mi primera pregunta, y si le parece lo que nos ayuda a encontrar los números. Mi siguiente pregunta sería sobre la postura de la Suprema Corte, que no comparte esta postura de ustedes. ¿A qué conclusión o hasta dónde llegó en su propia postura? A de que si la condena entonces es
Si no es proporcional, ¿qué procede? ¿Aplicar esa condena que no es constitucional por falta de proporcionalidad o dejar libre a la persona? Y si llegó hasta ese punto o no llegó a ese punto. Y mi tercera pregunta es, usted lideró de manera extraordinaria, por cierto, esta reforma penal de 2008 que entró en vigor en junio del 2016, en la que transitamos de un sistema penal que buscaba de manera preponderante el castigo o la sanción a una conducta delictiva, a uno en el que ahora lo que se privilegia es la reparación del daño. En ese sentido, ¿no creen que quizás este estudio de proporcionalidad debería de enfocarse un poco más hacia cómo ayudamos a la persona que fue víctima, que más hacia sancionar a la persona victimaria? Porque si así fuera, entonces quizás ya no tendremos que hablar por ejemplo, en casos de homicidios de si le vamos a dar 20, 30, 40, 50 años, sino más bien sobre la pena será proporcional en función de que la persona sancionada haga o esté obligada a hacer una conducta que ayude a reparar el daño de la persona que fue víctima del delito. Pensaba en el caso de homicidio, o sea, matan a un padre de familia, pues el victimario quizás sería más proporcional que se dedique a la manutención de las personas que dependían de la víctima, que a estar en la cárcel, porque estando en la cárcel 10, 15, 20, 100 años, 200, realmente no se cumple con el objetivo de reparación del daño y quizás en esta nueva visión ya no sea una pena proporcional el castigo físico hacia el victimario. Serían mis tres preguntas, magistrado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias porque me da la oportunidad de proporcionar información para que puedan constatar lo que aquí estoy diciendo. Mira, los asuntos son amparos directos, los leo. 138 diagonal 2022, 142 diagonal 2022, 45 diagonal 2023, 23 2024 y 23 2024. Ok. Te dije 45, ¿verdad? Sí. Sí, esos. Y el directo, perdón, 145 del año 2023. 45 y 145, 2023. Es correcto. Okay. Sí. Primer tribunal colegiado Sí. del primer circuito, ¿verdad? Es correcto. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito son por mayoría de votos, ¿no? Sí, esos, digamos, los datos pueden acceder a ellos y pueden ahí consultarlo. Uno de ellos se encuentra el 23-2024, se encuentra en revisión en la Corte. Aunque debo decir que, aunque tiene este estudio, el recurrente no se fue sobre este tema, sino sobre cuestiones de legalidad. Es decir, si había delito y si había participado, no sobre el tema de la pena, que era lo que en principio tiene estudio de constitucionalidad. Quizá, aunque la Corte lo tiene por legalidad, podría aprovechar en suplencia, quedarse con el tema de constitucionalidad, pero hasta ahorita no tenemos pronunciamiento, ¿no? Habría que esperar. Ahora, el tema es, la Corte, ¿qué dijo? La Corte en esencia lo dijo claramente, ¿no? Y tiene un par de resoluciones en este sentido. El legislador tiene libertad configurativa de los delitos y de las penas. Es decir, por política criminal, el legislador decide qué cataloga como delito y qué pena le impone. Esa es la premisa de entrada, que hasta ahí coincidimos. Y dice la Corte, solo que tiene algunos límites. No puede imponer penas prohibidas por la propia Constitución en su artículo 22, ¿no? Por ejemplo, las inusitadas y trascendentales y otras que expresamente se mencionan como la mutilación, ¿no? Solo por poner el ejemplo de la mutilación, que antes de Estado de Derecho, como decía Rogelio, pues imponer otro tipo de penas como cortarle la mano al ladrón, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Por disposición constitucional. Dice la Corte, fuera de esos límites, el constituyente el legislador solo debe cuidar que las penas sean proporcionales. Y coincidimos también,
Pero ahí está el punto, ¿cuándo son proporcionales? Y ahí me parece que es donde empieza, digamos, el desarrollo de este pronunciamiento que he expuesto, y donde la Corte dijo, y para medir la proporcionalidad hay que medir que haya armonía lógica de pena menor a menos gravedad de la conducta, pero siguiendo un orden dentro del mismo tipo de delitos que afecten el mismo bien, por ejemplo, la libertad. Todos los delitos relacionados con el secuestro, que son muchos, deben tener un orden lógico. A menos gravedad, menos pena. A más gravedad, más pena. Y dice la Corte, aguas, no hagas una comparación de gravedad más o menos entre delitos que afecten la libertad con los que afecten la vida. Ahí es donde la Corte establece que se respeta la proporcionalidad. Y claro, si tú comparas el secuestro express con el homicidio, pues adviertes que es desproporcional. Pero la Corte dice, no se vale esa comparación. Ahí nosotros decimos, pues no solo no se vale, sino esa es la que debes hacer, porque de eso trata precisamente medir la proporcionalidad a través del tamiz en relación con el bien jurídico protegido. Y aquí hago un punto. Quiero entender el criterio de la Corte a partir de lo siguiente. El principio de proporcionalidad es paradójico, pero aunque es una figura del derecho penal tradicional, ¿no? Siempre ha estado, digamos, en la teoría del derecho penal, y de alguna manera ha sido recogido por la legislación desde cientos de años, no estaba en la Constitución mexicana. De modo que para definir cómo se definía la proporcionalidad, se acudía a muchos conceptos. Por ejemplo, uno de ellos era, la pena es proporcional con el impacto social que el delito produce. ¿Sí? Es decir, el legislador podía decir, como pasó en algunos momentos, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué de secretario allá por el norte del país, que me tocó ver un asunto en donde el delito era vigiato, el robo de ganado, y la pena era superior a la de si mataban al ganadero. ¿Sí? Si mataban al ganadero era la pena menor, si mataban o se robaban las vacas era vigiato, y era la pena mayor. Y en mi limitada, yo diría, sentido común decía, no hay manera de entender esto, ¿no? Y entonces la reflexión de mis compañeros decían, bueno, es que tú no sabes la importancia que tiene la ganadería en la región. Yo decía, por muy importante que sea, es más importante que la vida de los ganaderos mismos, pues es que de eso depende la economía de la región. Pero otra vez, es más importante la vida de el robar unas vacas que es más grave unas vacas que matar al vaquero. Y pues en la lógica del delito mismo, sí. Bueno, esto era posible, quiero entender, incluso en una idea de libertad configurativa del legislador, porque en nuestro sistema jurídico mexicano había referentes legales, pero no constitucionales. Y entonces se podía acudir a conceptos diversos, vigentes en otras latitudes y en otros tiempos, en otros países, en otras doctrinas, y había una lista de cuándo una pena es proporcional, ¿no? La pena es proporcional con el daño causado. La pena es proporcional con el impacto social que el delito produce, ¿sí? Y así otros conceptos. Pero ¿qué ocurrió en el 2008? Ocurrió en el 2008 que el legislador, el constituyente permanente en México introdujo en el artículo 22, en la segunda parte del enunciado, introdujo la idea de proporcionalidad y lo limitó, la proporcionalidad lo limitó a dos referentes. Así de claro, toda pena deberá ser proporcional. 1, al delito que sancione. 2, al bien jurídico afectado. Así de claro. Quiero decir con esto que hoy el intérprete mexicano, cuando quiere establecer proporcionalidad y agarre un texto de alta especialidad teórica y dogmática, debe tener muy claro que en su índice tenga como referentes de proporcionalidad para el aterrizaje de la decisión de casos vinculantes que hablen de la proporcionalidad en relación con el delito y en relación con el bien jurídico protegido.
híjole, es que eso está muy limitado y pues está más suave si hablamos, por ejemplo, de la política criminal. Y sí, pero resulta que el constituyente mexicano decidió que esos conceptos no aplican a México. Y aunque pudieran gustarme más, no son acordes con nuestro Estado de Derecho. Eso decidió el constituyente en 2008. El constituyente, este constituyente conformado de legisladores federales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de 17 legislaturas mexicanas estatales, decidieron que el principio de proporcionalidad se definía solo por estos dos conceptos, y los juzgadores que lo interpretamos tenemos que honrarlos. Honrarlos es seguir esos parámetros y cuidar que las leyes secundarias se adapten a esos parámetros. Es decir, en realidad aquí nuestra función de juzgadores en general, pero de amparo en particular, pues es la de evaluar la aplicación de las reglas e incluso la construcción de las reglas secundarias para ver si se adaptan o no al mandato de los propios legisladores, pero legisladores constituyentes, que son los mismos que hoy tienen en sus manos la reforma al Poder Judicial. Esa misma institución fue la que dijo, así se va a evaluar la proporcionalidad como un derecho fundamental en México para las penas. Pero este es de 2008 y muchos de los criterios de la Corte son de antes de 2008 y dan el brinco a después de 2008 sin pasar por tener en cuenta esta nueva regla. Y digo que sin tener en cuenta porque siguen incorporando conceptos ajenos y no hacen ninguna reflexión sobre esta última regla. Me parece que ahí puede estar como se diría hoy, el área de oportunidad para recentrar bien este concepto. Y por último, ¿cuál sería la solución? Sí, la solución sería que como el delito, asumiendo que la pena es desproporcional, entonces el delito es inconstitucional, y si el delito es inconstitucional, aunque haya conducta, por la pena ser inconstitucional, digamos en una ortodoxia de amparo sería conceder el amparo para que sea puesto en libertad el sentenciado. Eso sería, digamos, la solución tradicional a esta sentencia de amparo. Sin embargo, aplicando esta figura de la reviviscencia de las normas, revivir las normas pasadas para los casos futuros, es decir, tampoco el juzgador, no estamos inventando cuál me gustaría que sea la pena, porque eso le toca al legislador. Yo solo digo, a ver, de las penas que tenemos disponibles, aquí está la del legislador, esta la voy a revivir para imponerla en este caso. Y voy a tomar no la que se me antoje, sino la anterior del propio legislador, que sí estaba dentro del marco constitucional. Esa es la solución que por cierto, también la Corte ya la había realizado para otros propósitos y que, como dice Rogelio, lo habían intentado en su tribunal, pero que allí sí la Corte les dijo que por ahí no. Ahora, digo allí sí, y es posible que a nosotros nos diga, y por el tribunal primero también ahí le vamos a poner un alto. Es posible que nos pongan un alto, pero desde luego, como bien lo dijo Rogelio, mientras no nos pongan un alto, mientras no nos digan que estamos mal, nuestra obligación de jueces constitucionales es la de hacer una aplicación de las reglas, incluso de las reglas penales, cuidando que se adecuen bien a los mandatos constitucionales. Insisto, mandatos constitucionales que los propios legisladores, constituidos como constituyentes, establecieron. Los jueces estamos honrando sus mandatos para acabar pronto, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Pasa que en ocasiones el producto no se aviene a lo que ellos idearon y luego ejecutaron. Me parece que nosotros tenemos que honrar lo que ellos idearon en el marco constitucional y en ocasiones decirle, oye, esto que tú ideaste el marco constitucional me manda a decir como intérprete qué es esto. Y tu regla está fuera de ese foco, entonces tu regla queda fuera del Estado de Derecho. Me parece que esto es lo que ocurre. Yo creo que estamos en un momento de malos entendidos. Yo creo que los legisladores sentados en una mesa de reflexión y racionalidad difícilmente podrían
disentir de nosotros, luego de explicarles que no hemos hecho más que honrar su voluntad, que eso es lo que nos mueve. Pues muchas gracias, Juan José. Ha sido tan interesante tu exposición que nos hemos pasado media hora extra, pero Gracias. ha sido tan enriquecedora y tan pues interesante que yo creo que nadie por eso se ha movido. Pero bueno, todo lo bueno debe llegar a un fin y pues este es el momento. Quiero agradecerte personalmente y si podemos darte en este momento tu reconocimiento virtual, que te haremos llegar Lo oportunamente aprecio al mucho. tribunal, o en caso de que pase algo, pues yo te lo doy personalmente. El agradecido soy yo por el simple hecho de que me hubieran dado el espacio de compartir con ustedes estas reflexiones. Pues no, aún así, más agradecidos nosotros porque ha sido realmente eximia tu exposición. Pues entonces, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el aula, taller de saberes, la revista Tiempo de Derecho y el Instituto de Ciencia Jurídica, otorgamos este reconocimiento al magistrado Juan José Olvera López por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial con el tema proporcionalidad de las penas. Aquí está en virtual, ya te lo haremos llegar oportunamente en físico y pues una vez más, muy agradecido. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, antes de cerrar el programa, recuerden que cada jueves lo tenemos, en la próxima materia, si no mal sé, debe ser la administrativa, con el magistrado Cruz Razo, pues ojalá puedan también acompañarnos la próxima semana en este mismo programa. Sin nada más que agregar y agradeciendo bastante también a este público paciente que nos ha aguantado hora y media y con buenas razones porque la exposición fue realmente sobresaliente, pues me despido y que tengan muy buena noche. Hasta luego.